cuando lo ves como una inversión es porque quieres hacer crecer tu negocio, quieres hacer crecer tu marca. ¿Cómo hacemos publicidad? Que sea mejor segmentada, con mayor valor. Hay una extensión, pero tiene un origen ligada a una dinámica familiar que hacemos mi hija y yo. Volteándote un poco la perspectiva, ¿tú qué has aprendido de tu equipo? Y entonces me toca hacerte la pregunta obligada de este momento, que es, ¿tienes tickets? Gracias por compartirlo y porque seguimos construyendo juntos. Hoy tenemos a un invitado de lujo, Gabriel Richaud, director general de IAB México, con más de 30 años de experiencia en marketing, alianzas estratégicas y negocios digitales. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gabriel, bueno, para personas que nos escuchan y nos ven y que por alguna razón no te tienen hasta hoy en su radar, cuéntanos un poco de ti, cómo te iniciaste en los negocios digitales, las alianzas estratégicas. Espera, yo quiero decir algo, que si no tienen a Gabriel en su radar en este momento es porque, y están en el mundo de marketing y medios y publicidad, es porque no están lo suficientemente cerca de la industria y eso quiere decir que le tienen que echar más ganas para estar más involucrados. Pero cuéntanos, por favor. Punto. Gracias, me ruborizan. Gracias por las porras. Yo me empecé a vincular temas digitales desde, te podría decir, 1999, 98, cuando trabajaba en la industria de la música y la gerente de prensa decía, yo no quiero llevar a los portales de internet, me quitan tiempo, yo solo quiero la portada de la revista. Y yo levanté la mano y dije, todo lo que tenga que ver con internet lo quiero llevar yo. Y ahí empecé a vincularme con personas de la industria, como María Ternal, como Gerardo Adame, Betty Núñez, que pues estaban en perfil empresas como ProDMC, Terra, empresas que hoy ya no están en el mercado, pero que en su momento fueron los primeros publishers en México. Entonces, de ahí me tocó empezar a vincularme con temas digitales, pero desde el mundo del contenido, del entretenimiento. Acercar los primeros ringtones y wallpapers. ¿Se acuerdan cuando pagábamos $1 por un ringtone? Y ahora todos lo ponemos en mute. Y ahora lo ponemos en mute, exactamente. Entonces, ahí me empecé a vincular con temas digitales desde el lado de entretenimiento y hace 13 años di el cambio de dejar la industria de la música para venir a tomar la dirección general de IAB México, pero en realidad siempre seguí vinculado, sobre todo con la parte docente. Tengo 20 años dando clase a nivel licenciatura, posgrado, en varias universidades, y para mí el cambio a IAB México fue un salto de fe, ¿sí? Porque renuncié a Sony Music para venirme a dirigir una asociación que tenía 7 años operando, pero también con la ilusión de que podíamos construir un mejor proyecto de industria país. Oye, pero visionario, porque además en esas épocas todos le veíamos a lo digital, como que era lo chiquito, lo difícil de medir, lo difícil de... Y entonces decíamos todos, no, pues mejor a lo impreso y a lo que se puede ver físicamente y que puedes medir de forma más fácil. Y era un momento de cambio, ¿no? Porque digital era datos de mercado. Hace 20 años, digital representaba el 2% del total de la inversión en media. Entonces, pues sí, era eso hace 20 años. Cuando uno ya veía, estábamos como por el 6, 7% del total de la inversión en media. Estaba evolucionando a plataformas y formatos digitales. Pero sí en un momento de cambio. Yo me acuerdo que el primer año que llego a IAB México, 2012, estaba el boom de programmatic advertising. Y yo dije, se supone que yo sabía de digital y hablan de DMPs, Ad Exchanges, Trading Desk. ¿Qué es esto? O sea, sabía de digital, pero del lado de entretenimiento. Entender cómo está evolucionando toda la tecnología y los conceptos para poder desarrollar esta visión de automatización de la publicidad también fue un reto para mí, por supuesto, y a empezar a estudiar y aprender también, ¿no? Y o sea, estaba en 6%, ese dato lo tienes tú clarísimo. Hoy es más del 50% la inversión digital, ¿no? El último dato que publicamos a cierre de 2023 es el 59% del total de la inversión en publicidad en México ocurre o se entrega en plataformas y formatos digitales. Pero es importante también destacar que en realidad todos los medios y los contenidos están evolucionando también en un entorno digital. Hoy consumimos contenido audiovisual en plataformas y formatos digitales. Hoy un periódico que antes era un vehículo completamente impreso, hoy su contenido líquido va hacia plataformas de medios sociales, va hacia plataformas de video, tiene su propia aplicación. Bueno, a ver qué pasa ahora con inteligencia artificial también en los cambios que hay, pero tradicionalmente todos los medios y los contenidos han ido evolucionando y convergiendo en este entorno digital. Sí, 100%. O sea, nosotros en Oxxo, todo el mundo sabe que tenemos esta parte del POP, ¿no? Que es físico y funciona muy bien y lo seguimos y seguiremos probablemente por mucho tiempo utilizando. Pero ahora desde Retina, pues,
fuimos digitalizando también esa oferta comercial que tenemos en Oxxo y la verdad es que ha tenido muchísimos resultados porque además nos da la posibilidad de medir cosas que antes a lo mejor eran más difíciles medir y se complementan muy bien. O sea, creo que justo no es pelearlo análogo con lo digital, sino más bien como entender cómo conviven y viven en un ecosistema juntos, que creo que es pues, la razón de ser de todos los que estamos aquí, ¿no? Yo lo cito mucho como ejemplo con mis alumnos de licenciatura, porque es la visión omnicanal, puntos de contacto físicos y digitales que le construyen valor a los usuarios. Entonces, cuando menciono que hay grandes compañías que han intentado hacer esta visión de omnicanal, dicen, bueno, pero es que esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en otros mercados. Digo, a ver, está pasando en México y vean ejemplos de esta integración y de la experiencia del usuario y de cómo puedes combinar una aplicación con la experiencia física en la tienda, la trazabilidad que puedes tener de la experiencia del usuario. Entonces, yo los uso mucho a ustedes como ejemplo con mis alumnos de licenciatura. Como un gran ejemplo. Esperamos ser un buen ejemplo. Y justo creo que es un buen conductor a este tema de por qué nos llamamos Tengo Tickets, ¿no? O sea, nosotros desde Retina lo que hacemos es tratar de entender de todos esos millones de tickets que tenemos hoy en día y que podemos identificar gracias a nuestro programa de lealtad, cómo hacemos publicidad que sea mejor segmentada, con mayor valor para un cliente, ¿no? Porque al final para eso estamos, para servir mejor a nuestros clientes, ¿no? Y esa es la razón de ser de nuestro podcast. Y entonces me toca hacerte la pregunta obligada de este momento, que es, ¿tienes tickets? Sí, claro. Hasta mi aplicación también tengo. Entonces, ¿qué? ¿Quieren ver mi ticket? Queremos ver tu ticket, por favor. Mi esposa me va a decir que por qué hago estas compras, pero estamos en confianza. O sea, las llevas a casa, me imagino. Por supuesto, pero siempre sabe que mi compra de fin de semana típica... O si quieres que lo guardamos acá. Digo, para que no, ya lo sabe y lo conoce perfectamente. Entonces, tengo ticket. A ver, vamos a ver. Primera compra, cerveza. O sea, no eres un caso aislado. De las cosas que más vendemos en Oxxo son cervezas. Segundo, que creo que hace mucho sentido, Clamato. Correcto. Clamato y la cerveza van muy bien juntos. Finalmente veo muchas cositas como picosillas, picafresas, dulcecitos picantes. Si quieres, antes de pasar como a los datos más de consumo, Gabriel, cuéntanos, ¿por qué estos productos? ¿Qué es lo que te gusta de ellos y por qué son tus compras habituales? Yo no tomaba cerveza, porque ahora es una compra recurrente. Me tocó trabajar en la industria de la música con Grupo Modelo en un proyecto que se llamó Corona Music. Entonces, el gusto por la cerveza lo descubrí trabajando con Grupo Modelo. Súper. O sea, la cultura de la cerveza con una empresa que trabaja en eso es algo que yo no había descubierto, y probar una cerveza a la temperatura que lo tienen los refrigeradores es un gusto que desarrollé a partir de esa experiencia. Entonces sí, el gusto de la cerveza lo descubrí ahí, combinando mis tiempos del mundo de la música con mi vinculación con las marcas. Que además, justo cuando empiezas a trabajar con una marca tan de cerca, como que es inevitable no ponerte la camiseta, ¿no? Como que ya las adoptas y se vuelven parte de tu vida. Y es una cultura, o sea, en realidad ahora donde voy a alguna parte del mundo quiero pedir la cerveza local. Oye, no soy de cerveza oscura, pero sí la cerveza local. Oye, justo, y ahorita que dices, o sea, digo, además de esta cultura de la cerveza, en tu día a día, como digamos, ¿cuáles son las ocasiones de consumo para ti de la cerveza? Entretenimiento, social, una comida con amigos. O sea, casa y fuera de casa, la cerveza está presente para ti. La cena en ciertos días, sí. Cuando ya es convivencia, plática de una cena, por supuesto. Pero es la realidad de muchos de los mexicanos. Nos gusta la cerveza, entonces disfrutémosla responsablemente. Oye, y mira, bueno, ahorita que decías justo del tema del clamato y la cerveza y como la convivencia entre estos productos, hablemos primero un poco del clamato. El clamato se vendió más de 32 millones de veces en 2024 en aproximadamente 22 millones de tickets. Es decir, digo, creo que es un poco la dinámica que nos platicabas ahora, ¿no? Son momentos de reunión, de convivencia, de entretenimiento, de esparcimiento. Entonces, digamos, creo que ¿Ustedes tienen esa data? ¿Esa es data que ustedes tienen? No, mira, no sabía, mira. Sí, algo que creo que es bien interesante, que no sé si hemos compartido en otros episodios, es que nosotros hoy, de los 13 millones de tickets que tenemos todos los días en un Oxxo, podemos identificar casi el 50% de las transacciones a través de nuestro programa de lealtad. Entonces, al final, pues toda esta información que tenemos dentro del podcast viene de... Obviamente no tenemos nombres ni apellidos, ni te podemos decir, tú, Gabriel, compraste estas cosas, porque todo está anonimizado y valoramos muchísimo la privacidad de nuestros clientes, pero sí podemos entender patrones, ¿no? O sea, a lo mejor podemos cruzar que tú normalmente compras cerveza y la llevas con un clamato y yo te lo pude haber dicho a lo mejor sin que tú me lo dijeras, y eso es bien interesante porque podemos encontrar los patrones de muchas personas como tú y a lo mejor
hacer una campaña de segmentación para decir, oye, pues si ya llevas la cerveza, no se te olvide tu clamato, ¿no? Sí, y justo. entonces... Justo son los insights, digamos, que tratamos de darles a nuestros clientes para impulsar esa parte de la segmentación, las audiencias, la relevancia de los mensajes, etcétera. O sea que si yo quisiera lanzar un producto que combine esas dos cosas de mi consumo, me puedo acercar con ustedes para proponer ideas interesantes de hacer cosas diferentes a lo Seguro. que se hace tradicionalmente. Muy eso, bien. Eso hacemos todos Perfecto. los días, además de dirigir podcast. Exacto. Muy bien. Siempre que compras un clamato, ¿te llevas una chela o te tomas también el clamato solito? Más bien, me puedo llevar la cerveza, el clamato es opcional, pero las botanas es lo que mi esposa me dice, ya llegaste con más. Entonces, esa es la parte que mi esposa me cuestiona, pero sí es parte de la experiencia, lo disfruto y me porto bien toda la semana para poder combinarlo, así es. Entrando ya como al tema de la cerveza, este es un dato que a mí me voló la cabeza. En 2024 se vendieron más de 1.341 millones de cervezas en Oxxo. Eso quiere decir que tuvimos 325 millones de tickets que traían cerveza. Y te preguntaba lo del clamato y la cerveza porque vemos que es una digo, obviamente por ser mexicanos es obvio, creo que es una combinación muy natural. El 12% de todos estos tickets que te acabo de platicar traían una cerveza. Para mí este es un dato que me vuela la cabeza. En 2024 vendimos más de 1.341 millones de cervezas que aparecen en 325 millones de tickets. O sea, ya ahí es un mundo gigantesco. Y la razón por la que te preguntaba si siempre que llevas cerveza te llevas un clamato y me decías que no, es muy consistente con el comportamiento del mercado. Pero el 12% de los tickets que tienen cerveza traen clamato con ellos. Entonces creo que sí es como justo una mezcla muy natural. Eso que decías de, pues deberían de lanzar el producto, o sea, creo que ya existen un par, pero sí, o sea, es una combinación muy natural para el mexicano y lo vemos también en la data que tenemos de consumo. Es que lo pregunto porque en la última ocasión, si compro clamato, debo decir que a mí me gusta prepararlo escarchado. A mí también. Y prepararlo así, pues lo que buscas es no solamente la sal, sino otra cosa. Y el otro día vi que lanzaron un producto combinado como con tamarindo, una cosa así también que está ya disponible en los Oxxo. Y dije, wow, hasta como que me hubieran anticipado que ese gusto justifica cuando compro un clamato, cómo me gusta prepararlo. Entonces me pareció súper interesante. Tú nos estabas contando tú que ya hay uno que trae las salsas negras y sí, está el todo, tabasco. todo preparado, exacto. O sea, creo que es justo eso, ¿no? O sea, también las marcas van descubriendo esos patrones de consumo que decías tú ahora que tú tienes, por ejemplo. Me imagino que, pues, digamos, encuentran insights también con players como nosotros y desarrollan productos en función de eso. Oye, pero si te parece, Gabriel, pasemos ahora a tu último producto del ticket, que es la parte de los dulces enchilados. Si bien no tienen el mismo volumen que la cerveza, pues también forman parte de una categoría enorme, ¿no? Que es la confitería. Solo en 2024 se generaron más de 100 millones de tickets que incluyen la categoría de confitería. Pero cuéntanos, digamos, ¿tú por qué los compras? ¿Cómo juegan en tu misión de compra? ¿Qué tienen los dulces enchilados para ti? Tienen un arraigo interesante que viene de la pandemia. Cuando fue la pandemia, la única actividad que había, vivo en Santa Fe, es el Oxxo que está en la esquina. Entonces era bajar con mi hija en la bicicleta, ir por una paleta y por uno de los dulces enchilados. Entonces se convirtió en tradición. Entonces cada vez que voy a comprar una cerveza, mi hija me encarga también que compre algo para ella. Entonces esto viene de la época de la pandemia, donde nuestra actividad de salir al aire libre era bajar en bicicleta a comprar algo y de regreso. Entonces de ahí viene. Hay una extensión, pero tiene un origen ligada a una dinámica familiar que hacemos mi hija y yo. Qué bonitos esos rituales que surgen también de, o sea, como que la comida, la bebida tiene como esta parte de convivir y de disfrutar en familia, con amigos y como estos rituales. A mí me pasa también con mis hijos que me dicen, mamá, vamos al Oxxo, y porque además saben que trabajo en Oxxo, entonces les encanta. Y pues se ha vuelto como un ritual familiar muy bonito que pues también... Convives con eso, ¿no? Y se vuelve parte de, ¿qué les traigo? O sea, ya es Voy parte al del Oxxo, ritual. ¿qué les traigo? No, y creo que justo todo esto que nos cuentas es como la parte importante de lo que tratamos de transmitir en el podcast y con las interacciones que tenemos con nuestros clientes y socios comerciales, ¿no? Que es realmente los números nos cuentan solo una parte de la historia, pero toda esta textura que puede darle el consumidor y los insights que vamos generando es realmente lo que es valioso de nuestra data, ¿no? Pero bueno, Gabriel, si te parece, acá dejamos estacionado un momento el ticket y pasamos a nuestro siguiente bloque que se llama Speed Date. O sea, vamos a jugar acá un poco. Te vamos a hacer algunas preguntas rápidas sobre tendencias actuales y la vida en general y tú nos puedes ir diciendo
pues lo primero que se te venga a la mente y lo que sepas de cada una de estas cosas que te vamos a Siempre quiero preguntar. hacer el disclaimer que nuestro equipo de producción nos pone aquí de repente unas cosas muy complicadas. Entonces, Me voy a sentir ver. como examen. Como examen de, como tú pones Déjame a tus sacar mi alumnos acordeón, en la ¿sabes? escuela. Exactamente. A ver, voy a poner toda la atención. Ok. ¿Qué es un POV? ¿Point of view o punto de venta? Point of view. Okay, Point of view. Okay. ¿Qué significa ASMR? Mi hija es fan de todos estos videos, que es reproducción de cuando estás comiendo algo, probando algo y lo grabas con un micrófono de alta definición, y hay una cantidad de videos de este tipo de experiencias Exacto. auditivas. ¿Pero qué No significan desconozco las las siglas? siglas. ¿Te las sabes? No recuerdo en este momento, lo que sí sé es que implica la motivación de una parte del cerebro que te genera placer, ese tipo de ruidos tan cercanos y como tan... Algo de Y es sensorial. adictivo, la Sí, verdad. Sí, sí. Siguiente pregunta. Ok. ¿Qué influye más? Esta sí la vas a tener muy clara. ¿Un microinfluencer local o una celebridad global? Depende del objetivo, porque el nivel de relacionamiento que puedes tener con un microinfluencer para el perfil de la audiencia puede ser más relevante entendiendo el tipo de vinculación que quiero tener. Para otro tipo de proyectos, una figura global tiene otro tipo de enfoque, y me tocó trabajar con los dos, trabajar desde artistas como Shakira o Ricky Martin hasta talento emergente que estaba desarrollándose o siendo descubierto en plataformas sociales. Los dos igual de relevantes para su público, para su audiencia. Y claro, es tener claro tu objetivo y, Correcto. y matching it. Exactamente. Entonces depende del objetivo y de la relevancia que tenga para ese usuario ese vínculo que establezca con ese creador de contenido o influencer. Oye, Gabriel, en esta misma esfera, digamos, del marketing, nombra 3 cualidades que cualquier persona que trabaja en marketing debería de tener para ti. Uno, necesidad de aprendizaje continuo. Creo que marketing nos hicimos en el oficio y en los años de experiencia. Y a diferencia de otras disciplinas como médicos, ingenieros, abogados, financieros, que tienen que estarse capacitando y actualizando y certificando constantemente, marketing por muchos años nos hicimos en terminar la carrera, trabajar muchos años en la misma compañía, en una misma industria, y la actualización a lo sumo era o un diplomado o una maestría. O nos capacitábamos en una herramienta digital en específico. Entonces yo creo que uno de los componentes más importantes hoy de estar en un rol de marketing es capacitación y actualización constante. Otra es multidisciplinaridad. Entre más tengas un perfil de haber estado, y ustedes son esos ejemplos, o sea, haber estado en agencia, en medio, en plataforma tecnológica, en una marca, o sea, y en diferentes verticales, cada vez más son ese tipo de perfiles donde hacer estrategias de marketing son perfiles multidisciplinarios. Y otra, reposicionar el concepto de marketing, porque me ha tocado conversaciones con alumnos en programas de alta dirección que tienen una percepción muy acotada de qué es marketing. Yo les digo, cambien la palabra marketing y díganla como una estrategia de negocio. ¿Cuál es tu estrategia de negocio? Y entonces vas a revalorar el concepto de marketing. Nombra un error que todos debemos cometer alguna vez en la vida. Ir a algún lugar sin un mapa y perderte y descubrir y dejarte maravillar por lo que descubras. O sea, esa sensación de vulnerabilidad que significa ir a un lugar y explorar. No importa si es en una ciudad, en el campo, en donde sea, da un sentimiento de fragilidad, pero al mismo tiempo de asombro. No Hay sé que si estoy vivirlo. preparado para cometer ese error. Cero tú, pero la verdad, justo lo que... tú y yo somos muy diferentes en ese sentido. O sea, justo lo que estaba pensando es que hasta esos errores que te pasan por no saber a dónde vas y que todo sea un caos se vuelven unas historias muy bonitas para el futuro, que a lo mejor en ese momento no disfrutas tanto, pero... Y si tú eres el que lleva el mapa perfectamente marcado con todos los restaurantes perfectamente Ese sería yo. mapeados. Pero puedes vivir las dos cosas. O sea, a mí me gusta hacer una planeación. Trabajando en la industria de la música, yo hacía el minuto a minuto de la logística de una firma de autógrafos. Si tú ves mi plan de viaje, está así. O sea, mis viajaciones familiares tengo el minuto a minuto de la viaje a Disneyland. Pero cuando viajo solo, me doy la oportunidad de... Te permites... Me permito hacerlo, y si me pierdo yo. Y lo disfruto. Buenísimo. Ahora vamos a entrar a esta sección que se llama Usted qué haría. O tú qué harías, porque no te hablo de usted. Te voy a dar un reto hipotético con data de retina que está muy relacionado a lo que veníamos platicando antes con los tickets. Ok. Clamato se vendió más de 32 millones de veces en 2024, pero apenas aparece en 0.85% de los tickets totales de Oxxo. En contraste, la cerveza aparece en más del 11% de las compras. Imagínate que eres el responsable de relanzar Clamato en un mercado donde la cerveza ya domina y acapara la mayoría de las ocasiones de consumo. ¿Cómo le harías? Yo creo que hoy estamos en un contexto donde conectar la data con la relevancia es clave.
encontrar momentos de consumo para contar historias es tremendamente relevante. Finalmente, en la industria de la música lo que contábamos era la historia por un artista. Hoy las marcas son eso, son figuras que pueden contar, encontrando la relevancia y usando los datos, una forma de hacerlo. Entonces yo buscaría historias de momentos de consumo donde la relevancia que pueda tener el clamato para disfrutar la experiencia de consumo de la cerveza pueda ser memorable. Y eso conecta emocionalmente, pero es a partir de los datos que podemos buscar cómo contar esas historias. Justo, siempre decimos que nosotros tenemos muchísima data, pero la verdad es que el valor de esa data viene también de lo que nosotros logramos escuchar de parte de nuestros clientes, de toda la parte cualitativa, de nosotros salir a la calle y hablar con las personas y saber cómo están consumiendo el producto y en qué momentos, y también de la parte del equipo que tenemos de Insights, que está todo el día analizando esta data, pero metiéndolo en un contexto, ¿no? Porque la data por sí sola son números que no tienen ningún significado, ¿no? Es el significado que nosotros le podemos encontrar a través de todas estas vivencias y experiencias y cómo se traduce en eso, en historias que contar, en nuevos productos, en innovación, en hasta logística de distribución, ¿no? Creo que sin el contexto no es nada. Absolutamente. Yo creo que esa es la oportunidad que hoy proyectos como los que estamos viviendo en la evolución de retail media, en la visión omnicanal del marketing, tenemos que descubrir, que es cómo soy relevante a las personas, a los usuarios, en ese journey famoso, como lo hemos identificado, pero al mismo tiempo donde la propuesta del valor de la marca y de sus partners, porque es clave que no lo veamos aislado, sino lo veamos de forma complementaria, puede ayudar a construir una experiencia de valor, que es relevante al negocio, por supuesto, pero que también construya valor para las personas, clave. De acuerdo. Oye, Gabriel, y por ejemplo, ahorita digo, hace rato nos hablabas un poco de como los rituales que tiene la gente en torno a la cerveza, no tú en particular. Y hablabas también, digamos, de estos rituales que tienes con tu hija de ir a la tienda y comprar los dulces enchilados. Si tú ahora manejaras una marca de dulces enchilados, ¿cómo aprovecharías estos rituales para impulsar el consumo de una marca? Es identificarlos primero, porque ya existen. O sea, el otro día mi hija tiene 13 años. Bueno, 12 va a cumplir 13. Está en 3 pantallas al mismo tiempo. Está jugando Roblox, está en otra escuchando música y en otra con una amiguita con la que está jugando Roblox en línea, interactuando. Esas 3 pantallas lo hacen. Y cómo esos rituales de jugar, relacionarse, socializar, las marcas son parte de esa conversación. Entonces, ahora iba con unas amigas, estábamos manejando hacia Cuernavaca y las 2 amiguitas estaban conectadas porque estaba ocurriendo en ese momento un creador haciendo una especie de pasarela en Roblox de cosas que estaba desarrollando. Pero esa pasarela iba ligada a producto. Entonces, las marcas que estaban logrando identificar, con el caso de ustedes, ¿dónde puedo usar una marca de dulces enchilados? Y esas otras experiencias que estoy conectando en los esfuerzos de comunicación. Sí, como igual al consumidor, ¿no? Hasta el full funnel, ¿no? O sea, que puedo construir desde la experiencia, desde que interactúo con la audiencia y puedo conectarlo y donde lo podemos generar de una forma relevante. También hay que estar muy conscientes de que hoy conectar con audiencias menores de edad tenemos que hacer un acto de marketing muy responsable. Entonces, hacer una comunicación responsable, consciente de lo que significa poder construir el valor a los papás, por ejemplo, que sepan cómo pueden construir y aprovechando esos rituales compartir la experiencia de un dulce o de una botana, como en mi caso. O sea, para mí es un premio para mi hija. O sea, el vivir la botana, el vivir el dulce enchilado es el premio de la semana. Entonces, conserva el ritual. Para mí, como papá, quiero conectar con mi hija. Por eso estoy atento a lo que está pasando. ¿Cómo puede esa comunicación dirigida a mí como papá ser relevante para conectar con ella? Entonces, entendiendo justo todos estos factores, entiendo un marco regulatorio importante, pero al mismo tiempo conecto históricamente. Es difícil, pero esa es la creatividad de marketing que tenemos que plantear en un uso responsable, estratégico, pero también aprovechando la data y la tecnología. Que además justo con el tema de la legislación, esto que estás mencionando, le estás hablando al papá, no a la niña. Entonces, justamente no está rompiendo con nada de lo que se puede hacer en la industria y de cierta manera, pues también lleva el consumo a los 2 perfiles sin tener que dirigirte directamente al niño, que es lo que pues, no sería ético y no está permitido en nuestra industria, ¿no? Y por eso lo que decía Chepo es muy importante. ¿Cómo haría la estrategia? Primero pensando en que con quien tiene que conectar es conmigo, claro, que yo quiero conectar con mi hija y reconocer que ese dulce es un premio, que es una botana. Entonces yo soy el papá, el adulto responsable que tengo que reconocer esto como un consumo que está encauzado, pero que la oportunidad de hacer esta conexión y de construirle valor a una marca lo estoy haciendo a través de esa experiencia que
nos están ayudando a descubrir, por ejemplo. Clarísimo. Sí. Oye, y ahorita la verdad, ahora nos queremos clavar un poquito a hablar acerca de equipos. Creo que Chepo y yo los dos tenemos la suerte de conocerte y además de conocer al equipo que trabaja contigo. Y digo, es muy notorio que eres un extraordinario líder. Tu equipo te quiere muchísimo, es un equipo bien aceitado, llevan cientos de proyectos al año, eventos, foros, estudios, hacen muchísimas cosas y la verdad es que siempre que trabajamos con el equipo de IAB, los encuentras con una sonrisa en la cara, con toda la disposición de ayudar y tienen una dinámica de equipo bien bonita. Entonces, me interesa mucho entender cuál es el rol del trabajo en equipo que tú tratas de sentar en tu equipo y que logra tener un equipo que además lleva tanto tiempo trabajando junto y que tiene tan buenos resultados. Pero gracias por las porras y donde está el equipo de IAB, saludos a todos. Espero todas que ellas. Después de eso se tienen que suscribir todos. ¿Ya? Exactamente. Gracias porque es un compromiso primero, el sentido de compromiso que tenemos con ustedes y con los socios y con la industria, porque el tiempo que nos dedican, ustedes esperan construir valor. Anunciantes, agencias, medios, plataformas tecnológicas, desde lo que como en IAB hacemos en educación, investigación y mejores prácticas. Y como equipo, el otro día hacía una analogía que se parece más al equipo de IAB México y hacía tres ejemplos. Somos lo más parecido a cuando estás en la cocina con un chef de una guía Michelin y dicen, sí, chef, y todos sabemos lo que tenemos que hacer, que nos vamos a equivocar, no sabemos que nos vamos a equivocar o nos podemos equivocar, pero tenemos un sentido de compromiso primero hacia ustedes, hacia la industria, y también tenemos un gran sentido de propósito de que lo que estamos haciendo como marketing, comunicación y publicidad realmente puede construir un mejor impacto. O sea, que esa percepción que se tiene muy subvalorada de la publicidad y la mercadotecnia, hay mucho por hacer y mucho por construir. Y eso creo que está en el ADN compartido de cada una de las personas que están en el equipo. Yo me siento privilegiado de acompañarlo, pero también, como les digo, seguramente vamos a aprender mucho. Pero cada una persona que cree en el proyecto y que suma esta perspectiva, se convierte en un aliado, se convierte en un believer o IA-believer, como ahora les digo. Me encanta, no lo había escuchado. Y es mérito del trabajo. Entonces, yo creo que dirigir un equipo o liderar un equipo es tener un sentido de propósito, que las personas que somos parte del mismo lo compartamos, pero también yo tengo tatuado algo desde el primer día que llegué a México, es una estafeta prestada. Y lo mismo puede pasar en una empresa, en una dirección general, en una dirección de negocios, en una dirección de marketing. Esta estafeta es prestada. La tengo cierto tiempo. La quiero llevar lo más lejos posible y compartirla con las personas con las que me tengo el privilegio de compartir. Pero espero que las personas que vengan después de mí la lleven aún más lejos. Entonces, ese sentido de propósito es algo clave que me da ese sentido también de atemporalidad, por un lado, pero por otro lado también consciente de que algún día voy a pasar la estafeta y el día si es hoy, mañana o en 5 años, seguir sumando y compartirlo con el equipo. Qué interesante. Y mira, justo creo que ahorita algunas de las cosas que destacaba Almu es este tema, digamos, de tu liderazgo, de la claridad con la que vemos que trabaja el equipo de IAB, este sentido del compromiso con el que hablas. Pero volteándote un poco la perspectiva, ¿tú qué has aprendido de tu equipo? Todos los días. O sea, creo que lo más afortunado que he tenido en estos casi 30 años de vida profesional y 20 dando clases es que somos las personas las que hacemos que las cosas construyan valor. O sea, las grandes empresas, las grandes marcas, en realidad somos las personas. Las industrias somos las personas. El sentido de propósito y el sentido de comunidad, que es algo que también me considero muy afortunado de vivir en IAB México, ese sentido de pertenencia, ¿no? IAB México lo hemos construido todos. Y como decía Vicente Fernández cuando yo trabajaba en la industria de la música, él llegaba al estudio de Sony Music y decía, ¿ven esta pared? Esta pared la puse yo. Y no porque la había construido, sino porque él decía, ese es el sentido de pertenencia que tengo por este proyecto. Entonces, yo creo que tengo el privilegio de que mi equipo, los socios de IAB, los believers de IAB, nos sentimos parte de. Y IAB es todo. Y tú lo ves cuando han ido a la oficina, cuando están en un proyecto, es nuestro espacio. Entonces, yo me considero muy afortunado y privilegiado de vivirlo, porque no pasa. Y es más, mis colegas en otros países de IAB dicen, ¿qué le ponen al agua en México? Que se pueden sentar todos a la mesa. No, y yo creo que es un lugar donde siempre te sientes bienvenido. O sea, yo digo, es eso. Yo creo que es uno de los valores más perceptibles de IAB, que vas y, o sea, te reciben, pues digo, perdón, que casi como en tu casa, ¿no? Es tu casa, exacto. Y dices, o sea, pásale, siéntate, ¿qué quieres? No sé qué. Y es una conversación muy abierta. Siempre, digamos, contigo, con el equipo de IAB y con los demás socios, ¿no? Que creo que es algo muy valioso para el ecosistema.
Así es, finalmente vernos como profesionales, como colegas de industria. Juntos construimos, aprendemos. Hoy puede estar en una como una marca, como una agencia, como una plataforma, pero viéndonos como personas es como podemos construirle valor a lo que hacemos como profesionales y también a los negocios y marcas en los que estamos. Totalmente de acuerdo. Oye, y volteando otra vez la tortilla. De verdad es examen, ¿eh? O sea, me Si, siento... si alguien de tu equipo estuviera aquí, o imagínate que promediáramos a todo tu equipo en una misma persona, ¿qué crees que dirían de ti como líder? Está difícil. Híjole, así es examen eso. Sí. Eso es difícil para cualquiera que se la tire. Creo que harían una analogía que mi esencia de dar clases se repite en IAB. O sea, que es lo más parecido a que cuando doy clases, porque es más, me dicen, Gabriel, parece que me estás haciendo examen. Yo, sí, es un examen. O sea, estamos preparando algo para que el día de mañana que yo no esté, tú lo puedas hacer. Y esto nos sirva de guía para que al final el relacionamiento no dependa de solo mí, no solo de Gabriel Richaud, sino que Regina, Claudia, Adriana, todo el equipo de IAB México sea relacionamiento con ustedes, con toda la industria y que seamos todos embajadores del proyecto. Y lo es, se nota muchísimo. Oye, gracias. Y ahora, digamos, pensando, digamos, ahorita hemos hablado como mucho de esta parte positiva de los equipos, pero pensando, digamos, ahora un poco al revés, ¿cuál es el revés más grande que has tenido en tu carrera? Ya sea, digamos, relacionado a un equipo o de forma particular hacia ti. Yo creo que los tengo todos los días. O sea, yo también soy consciente que los fuck-ups ocurren todo el tiempo y hay que aprender de ellos todo el tiempo, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, yo siempre he querido tener equipos multigeneracionales, desde chicos recién graduados hasta personas más grandes, inclusive que yo de edad, porque creo que el futuro de las empresas es eso, que podemos tener baby boomers con alfas, que todavía no existe la categoría, pero los que serán los alfas, en la misma compañía, en el mismo equipo y aprendiendo juntos. Pero creo que uno de los puntos, uno de los más recientes, pero digo, áreas de oportunidad y de aprendizaje tengo todo el tiempo, es cuando precisamente una persona que pueda tener los skills técnicos, pero a lo mejor no embona en la cultura de una organización que está en constante evolución. ¿Cómo tienes que aprender a reconocer que no fue el mejor fichaje y que a lo mejor la persona no hace match con la cultura de la organización y es mejor tener que cerrar un ciclo de forma oportuna y reconocer que no funcionó? Y eso es, creo que, una de las perspectivas que en el pasado ha sido parte importante darme cuenta, porque si el tiempo pasa y no tomas esa decisión, se ve afectado no solo a la persona que al final tiene que cerrar su ciclo, sino también la organización y el proyecto completo. Sí, el y la cultura. Sufre. Eso es lo más valioso, que una cultura de respeto donde podamos expresar nuestros diferentes puntos de vista de forma apasionada y lo que sea, pero nunca faltarnos al respeto. Eso creo que es un tema para mí, un must de trabajar en un equipo. Si pudieras incorporar a quien tú quisieras en tu equipo de trabajo, vivo o muerto. Así, no hay límite de budget. Puedes meter a quien quieras en tu equipo, solo una persona. ¿A quién escogerías? Sí, ¿por qué? Está muy difícil. ¿Quién podría incorporar del equipo, vivo o muerto? O sea, se vale que me digas Lady Gaga. Ya sabes. Voy a sonar muy en torno, pero yo creo que podría mi madre. ¿Por qué? Porque, número uno, ella me dijo alguna vez, mi padre trabajó muchos años vendiendo publicidad en revistas. Y yo acompañaba a mi padre de niño a recoger originales mecánicos a las agencias de publicidad y acompañaba a mi padre a hacer entrevistas a Parchís y a Timbiriche cargando una grabadora. Y mi madre decía, ojalá nunca trabajes en la industria de la música, ojalá nunca trabajes en la industria de publicidad. Y no es porque me lo cuestionara, porque no querría que trabajara, sino para que estuviera yo seguro de lo que quería hacer. Entonces, mi madre falleció muy joven, falleció a los 51 años de edad. Entonces, no tuve la oportunidad de ver que viviera todo lo que viví, no tuve la oportunidad de que viviera su nieta. Entonces, son el tipo de figuras que son emblemáticas y que siempre es como tu coach que te dice algo, ¿no? Entonces, yo creo que sería el tipo de personas que hoy ya no están y que de alguna manera marcaron tu vida y lo que hoy soy, ¿no? Me encanta. Jesse, creo que ahorita, digamos, parcialmente tal vez nos contestaste un poco la siguiente pregunta, pero ¿qué roles son los que no pueden faltar en un equipo del que tú hagas parte? O sea, ¿qué personas son como clave para ti o qué funciones desarrollan estas personas? Yo creo que algo que me encanta de los equipos es que todo el mundo reconoce que sus cualidades están en diferentes perspectivas y que todos lo ponemos en la mesa. Entonces, el rol que no debe faltar es más que el rol, es el skill que no debe faltar. Okay. Y ese skill es, yo
puedo poner algo en la mesa de valor y todos los demás también. Cuando reconoces eso, no importa si una persona es más analítica, otra es más introvertida, otra es más orientada a la comunicación, otra es más estructurada. O sea, cuando hay esa perspectiva de ese skill de yo sumo, pero todos los demás suman también, la combinación que tienes de talento es extraordinaria, es extraordinaria. Y entonces para mí es más que la persona, es el skill que no debe de faltar en los equipos cuando te reconoces valioso por ti mismo, pero también aprecias el valor de los demás. Ese sería más que la persona, el skill que no debe faltar. Ok, vamos a entrar al último y a mi bloque favorito, que es la parte como de consejos prácticos, que decimos de blueprint. Tú que llevas tanto tiempo navegando en el mundo de marketing y además te ha tocado conocer, yo creo que a toda la industria. Si no te conocen, no son nadie en este medio, diría yo. Nada. ¿Cuál dirías que es la lección más valiosa que has aprendido en este camino? Respetar a las personas. No importa si es el CEO, CMO, o si es la persona en el nivel de la operación más humilde. Y yo creo que es clave porque te hace también saberte humilde y que hoy el título que tengas, no importa si sea el CEO, VP, Senior Vice President, etcétera, es temporal. Entonces, lo que importa son las personas. Entonces, trata bien siempre a los demás. Trata a los demás como quisieras que te traten. Esa ley de oro, esa regla de oro del respeto es como la parte clave en la vida. Me sirvió mucho trabajando en la industria de la música, donde el tema de los egos de artistas y managers es complejo, pero eso no está exento en ninguna industria, ¿no? Entonces yo creo que la línea del respeto es lo que te ayuda a conectar como persona y a reconocer cuando te equivocas y decirlo vocalmente, me equivoqué. Ahí tengo muchas anécdotas en la industria de la música de ese tipo de temas donde dije, sí, este error yo lo cometí, eso con una cerveza, un día les cuento alguna de esas. Pero sí, el aprender a reconocer que me voy a equivocar, y por reconocer que me voy a equivocar, pero hay una línea de respeto, es la base para construir cualquier relación. 100%. Humildad y vulnerabilidad, que también lo mencionabas antes, ¿no? Así es. Oye, Gabriel, y digamos, o sea, pensando un poco en esto, ¿no? Ahorita hablabas como este tema de la línea de respeto y algunas otras cosas que has seguido en tu carrera, pero por ejemplo, ¿cuáles son para ti como los fundamentos de tu toma de decisiones? O sea, ¿cuáles son los principios que a ti te llevan a tomar una decisión? Además, digamos, del respeto creo que ya lo das como por sentado, ¿no? En tu proceso. Claro, partiendo de eso, número uno es, yo no tengo la verdad absoluta, trato de nutrirme de todos los puntos de vista, sobre todo los puntos de vista más opuestos al mío, en un nivel de responsabilidad y sobre todo cuando estás formando talento muy joven, tienden a decirlo, es porque lo dijo Gabriel. Y yo hago el challenge, no me contestes porque lo digo yo, más bien dame tu argumento por qué estás a favor o en contra de esta idea. Y lo aliento. Entonces creo que para mí esa es una parte fundamental también, reconocer en el estilo de liderazgo que no tengo la verdad absoluta, que sí tengo una visión clara donde quisiera llegar, pero que sí, precisamente porque tengo muchos puntos ciegos, trato de nutrirme y que cuando tome lo que creo que es la mejor decisión, y eso no me salva que me equivoque o que nos equivoquemos, porque al final, como digo al equipo, el que una persona o un área falle, pues al final el responsable de cara al consejo o a los socios soy yo, pero el responsable con el equipo hacia qué pudimos haber aprendido, qué pudimos haber mejorado, soy yo el responsable de eso. Y eso es lo que trato de compartir en la perspectiva de cómo puedes desarrollar una cultura de aprendizaje continuo, de respeto y de derecho a la innovación, porque también quieres innovar, pues te vas a equivocar, ¿no? Las cosas no van a salir bien a la primera. Entonces, eso es fundamental si quieres en proyectos de innovación y de transformación constante en una industria o en una empresa, tienes que poner claramente eso parte fundamental en el enfoque de cómo desarrollar las cosas. Oye, ¿cómo le haces para incentivar esta confianza para que exista este diálogo y este reto y esa innovación que muchas veces viene de, pues como no estar de acuerdo, ¿no? O sea, porque creo que hay muchas organizaciones en las que el miedo a retar al jefe o el miedo, y creo que es algo que no pasa en tu equipo, en donde siempre hay como mucha apertura y diálogo. ¿Cómo le haces para que en una posición de liderazgo un equipo se sienta con suficiente confianza y apertura para, pues, disagree and commit, ¿no? Se construye con el tiempo, no ocurre de la noche a la mañana. Significa también evolucionar en los ciclos del proyecto en cuanto a cuando las personas van rotando en los equipos, es normal, todos los equipos, las estructuras van rotando. Las nuevas personas que llegan al equipo ya vivan esa cultura.
Entonces, esa dinámica permite que una vez que se insertan y ven el cambio, pues para ellos ya es natural. Las nuevas personas y nuevos talentos que integran se suman. Y los que han vivido creciendo se convierten en embajadores del mismo tema. Entonces, cuando ves que hay un espacio donde todos están teniendo una perspectiva y donde se vale opinar y se vale no estar de acuerdo y se vale plantear un punto, pero cuando llega un punto hay que tomar una decisión, la decisión se pone, todos somos corresponsables. Y todos le entran. Exactamente. Por eso decía que es como en la cocina, ¿no? Cuando dicen, sí, chef, vamos a salir con o cuando estás en un barco y tienes que todo el mundo sabe que tiene que hacer algo, pero el barco es de todos, no es del capitán. El barco es compartido. Entonces ahí es cuando creo que logras esa perspectiva. Yo creo que lo más complejo en tiempos de inteligencia artificial y de lo que estamos viviendo, y lo más rico va a ser desarrollar estos soft skills y todas estas skills de hacer a las organizaciones más humanas. Y eso es lo que creo que somos una generación muy afortunada por vivirlo. Sí, fíjate, yo creo que a tu punto, o sea, yo creo que ahí es parte de la magia, ¿no? De lo que hacemos. O sea, que es decir, toda esta parte de las transacciones, lo que veníamos hablando ahorita de los tickets, el consumo y todo eso, pues al final son datos fríos, pero las historias las cuentan las personas, ¿no? Que es un poco lo que dices, cómo se crean las organizaciones, cómo se crean los equipos, cómo se crean estas dinámicas de trabajo. Y creo que ahí está mucho de lo valioso que tú has hecho dentro de IAB y que creo que nos has podido transmitir hoy. Y de lo que podemos hacer, México, la inversión publicitaria en relación al PIB apenas es el 0.59% del PIB. Esa proporción, cuando la ves contra otros mercados, es el doble o el triple. En IAB Conecta, donde estuvieron ustedes precisamente también participando, y en Newfronts y varios foros, hemos contado la participación que tuvo Taide Guajardo, quien es la CMO de P&G en Europa. Ella es mexicana, es un orgullo tener una mexicana liderando las estrategias de marketing de una compañía de este tipo, y ella decía, México tiene un potencial de crecimiento extraordinario. El mercado publicitario, el mercado interno mexicano podría ser el doble o el triple. ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar esos datos, esas métricas que permitan demostrar que el impacto de la mercadotecnia en la publicidad mueve la aguja para llegar a más personas, para incentivar el consumo de productos y servicios y generar este ciclo de negocio? O sea, ahí hay mucho por hacer. ¿Y por qué estamos tan atrás? O sea, es una cosa de un mercado que todavía está desarrollándose y caminando hacia allá. O sea, digo, me imagino que es multifactorial y hay muchas razones, pero ¿cuál crees que es como la principal razón por la que no estamos llegando a esos niveles de inversión como otros mercados que tienen como más nivel de desarrollo? Yo creo que es un tema multifactorial. Un tema como este involucra muchos aspectos. México por muchos años fue un mercado cerrado y muy pocas marcas, el caso de ustedes, yendo a otros mercados es atípico. ¿Cuántas empresas han ido a conquistar mercados? Y están ustedes, Bimbo, Cemex y otras empresas, pero ¿cuántas no? Y en la movilidad del mercado mexicano hacia adentro no había la necesidad de desarrollar esas competencias. Se parece mucho al fútbol, ¿no? Cuando eres muy bueno en una liga y ir a otra y abrir otro mercado, pues ya no eres la superestrella, ahora eres un jugador más. Entonces yo creo que lo que pasó en el mercado mexicano es que ver a la mercadotecnia y la publicidad por muchos años y por muchas empresas fue visto como un gasto y no como una inversión. Cuando lo ves como una inversión es porque quieres hacer crecer tu negocio, quieres hacer crecer tu marca. Estás viendo precisamente no solamente la posición de la participación en el mercado que hoy tienes, sino, oye, ya no estoy pensando solo en este mercado. ¿Qué pasa si voy a un mercado más, o al 2, o a 3, o desarrollo unos productos? Entonces yo creo que a México ese es un factor clave que por muchos años nos ha planteado. Otro, la percepción de que marketing es solamente una partecita muy enfocada. Conversación que tengo yo en el programa de alta dirección en la Ibero, que doy dirección de marketing, no va dirigido a mercadólogos, va dirigido a CFOs, a directores de operaciones, a directores generales. Y me decía uno, bueno, sí, yo tengo un área de marketing porque hace los folletos de mis campañas, exacto. Y por eso les decía, cambien la percepción de marketing y vean que es la estrategia del negocio. Quieres crecer, quieres expandir, quieres evolucionar tu modelo de negocio, eso es marketing. Si no te conocen, no existes. Y es 1,000,000 de cosas lo que hace que detone eso. Y esa es la visión de marketing que también tenemos que detonar. O sea, es el incentivo para el mercado, el crecimiento del tamaño del mercado. Imagínate un país cuyo mercado interno sea el doble o el triple que hemos tenido. El impacto que puede tener en la calidad de las personas, en la reducción de la pobreza. O sea, un mercado formal que paga y que es más competido y que tiene una sana competencia, pues va a querer pagar mejores sueldos. Pagar mejores sueldos significa reducir la brecha de pobreza desde el mercado formal. Entonces, creo que ahí tenemos un círculo virtuoso que también podemos detonar. Sentí como se te atragantó lo del folleto así cuando lo dijo. Así, me dolió en el corazón. Sí, lo vi, o sea, 20 años de mi vida dedicado a esto y... Pero es la percepción que algunos tomadores de decisiones tienen. Pero es la percepción que algunos, y sobre todo, eso era en un sector industrial.
Pero creo que es un tema importante. También nos ha costado mucho trabajo transmitir lo que es el valor de la marca. O sea, el valor de la marca, porque la conversión es solamente el resultado de corto plazo, también ahí hay una gran oportunidad. Sí, ¿Cuál es el valor de esa 100%, construcción tu de marca es tu reputación. Absolutamente. O sea, no hay nada más valioso hasta para una persona. Tu reputación no es todo. Si no tienes ese valor de marca, como casi como si no existieras. Nada. Bueno, es la perspectiva de esta marketera, pero... Sí, hay muchos skills financieros que también tenemos que incorporar los mercadólogos. O sea, yo creo que en Estados Unidos había un estudio que presentaron hace 2 años donde los CEOs evaluaban a sus CMOs y solo un 30% de los CMOs en Estados Unidos tenían competencias financieras para poder desarrollar un análisis de estos resultados, balance general, etcétera. Entonces, eso nos pone en la perspectiva. Si queremos evolucionar la visión de marketing, también tenemos que evolucionar nuestras competencias a tener más skills financieros, de tecnología, culturales también, porque el tema del valor cultural en la no saturación del consumidor, de las personas, ¿qué es lo que hace relevante nuestro mensaje por encima de otros? De acuerdo. Oye, Gabriel, pues digo, para cerrar, pues primero que nada, gracias por compartirnos tu ticket. Tus experiencias y tu visión, creo que sobre todo eso es lo más valioso que nos llevamos el día de hoy. Y pues de esta plática nos llevamos mucho más que datos, una carrera súper dilatada la tuya, digo, mucho conocimiento. Te agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy. Gracias por compartirlo y porque seguimos construyendo juntos. Bueno, con esta reflexión cerramos este capítulo de Tengo Tickets. Si eres o conoces una persona que crees que sería valiosa dentro de nuestro podcast, échanos un grito. Nos va a encantar escuchar de ti o de tu ídolo favorito para venir a desmenuzar el ticket y entender más acerca de sus patrones de consumo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y recuerden, los datos cuentan historias. Esto fue Tengo Tickets. Somos Retina Media.